Dios les bendice, hermano. Estamos en un capítulo más de literatura bíblica y en verdad estamos internacionales. Tenemos a nuestros hermanos de República Dominicana. Nos gusta ese sabor que ellos tienen. El hermano es el pastor Moisés y nuestra hermana Betsy Gómez. Muchas gracias y bienvenidos a México. ¿Cómo lo recibe México? Bueno, México siempre nos ha recibido muy bien. No tenemos ningún tipo de queja, todo lo contrario, de una manera afectuosa, cariñosa, cálida, caribeña, si se puede decir. Bueno, yo estoy aquí en Misagua porque me encanta la comida mexicana. Yo estoy aquí dando un ejemplo De cómo se come. de cómo un internacional viene a México a disfrutar esta gastronomía tan increíble. Me encanta, me encanta. Sí, y ahorita estábamos hablando de que ellos en República Dominicana el plátano es como el maíz aquí en México y la verdad, wow, riquísimo. Nosotros hacemos también unos postres de plátano macho increíbles. La verdad, muchas gracias también por compartirnos parte de la cultura dominicana. Y para empezar y que los conozcan, quiero que me digan quién es Moisés Gómez y Betsy Gómez. Adelante, no, tú comienzas. Bueno, nosotros somos una pareja de esposos que hemos estado los últimos años de nuestras vidas dedicándonos al ministerio, a la obra del Señor. En los últimos 6 años de nuestro tiempo en los Estados Unidos, donde vivimos ahora en el área de Dallas, plantando una iglesia. Soy pastor, uno de los pastores de esta iglesia llamada Eclesía, Comunidad Bíblica. Tenemos 4 niños y también somos coautores de libros. Mi esposa Betsy, quien sirve con las damas en la iglesia, en Eclesía, y quien además ha escrito también otros libros de los cuales estaremos hablando, pero ambos con una pasión de servir al Señor, de agradar al Señor con nuestra vida. ¿Qué usted diría? ¿Qué añadirías? A mí me encanta la pregunta de quiénes somos. Es una pregunta interesante porque cuando se nos pregunta quién eres, quién tú eres, lo primero que hacemos es decir lo que nosotros hacemos o lo que nosotros representamos, pero al final del día, quienes nosotros somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, porque todo lo que estamos haciendo ahora puede cambiar. Todo esto estos llamados que Dios nos da y las oportunidades que Dios nos da para cosas ministeriales pueden cambiar, pero quienes somos es lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros, la obra de su gracia, porque eso es lo único que no va a cambiar por toda la eternidad. Así Entonces, somos dos redimidos. Por la gracia. Exactamente. Sí, y qué bueno que lo mencionan así, mostrarse tal cual somos. Somos pecadores redimidos. Alcanzados por gracia. Igual a todos los que nos ven les decimos que no tengan es que yo soy así, yo soy asado. Dios los rescata, Dios los va cambiando, nos va transformando. Sabemos de dónde venimos, pero también hacia dónde el Señor nos dirige. Y ustedes como matrimonio, ¿qué propósito tienen? Yo creo que todo matrimonio debe tener un mismo propósito, es glorificar a Dios con el matrimonio. Dios es quien establece el matrimonio, Dios es quien da instrucciones de cómo funciona el matrimonio. Por lo tanto, todo cristiano que ha tenido la oportunidad de contraer nupcias debe tener un único propósito, que es agradar a Dios en cada etapa que el matrimonio les demande. Y yo creo que como matrimonio ese es nuestro norte. Y en la medida que Dios nos ha dado dones, talentos, también hemos querido usar esos dones como parte de la gracia que hemos recibido para animarnos desde la cotidianidad de nuestras vidas, ver cómo ese evangelio que nos alcanzó es quien dirige nuestra manera de vivir en el matrimonio, en la crianza, en las relaciones. Sí, yo creo que también hubo algo que sucedió en nuestras vidas y yo sé que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios y aún siendo creyentes por mucho tiempo, desde que somos niños, adolescentes que conocimos al Señor, estábamos sirviendo y estábamos haciendo las cosas, pero no entendíamos las profundidades del Evangelio. Y cuando eso el Señor, por su gracia, abre nuestros ojos para entender esas verdades, fue como una revolución tan grande en nuestras vidas que
tenemos esta pasión de poder dar a conocer a otros el hecho de que la victoria cristiana es mucho más que una apariencia y que realmente la lucha contra el pecado realmente tiene otro color cuando nosotros conocemos las verdades del Evangelio y entendemos a propósito del congreso en el que nos encontramos el propósito de la gracia. O sea que realmente como matrimonio a lo interno, como Moisés decía, criar hijos para la gloria de Dios en la iglesia así también, y estas cosas que hacemos también son como un poco de esa abundancia que hemos recibido que queremos compartir con otros. Claro que sí, y también pues darles las gracias que estén aquí en Aguascalientes en este evento que es Familias Bajo la Gracia, también a la Iglesia de Discípulos de Cristo Galería les damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en su iglesia como ustedes como familia se han empezado a crear los recursos y que ya están también disponibles en las librerías Arcoiris y librerías Progreso para que lo chequen, para empezar a ahondar más. ¿Nos pueden empezar a hablar de Una vida al revés? Bueno, Una vida al revés es el testimonio de esto mismo que Betsy dijo, de cómo el Señor en su gracia nos encuentra aún en la dinámica de la iglesia. Nosotros servíamos activamente, estábamos completamente involucrados sirviendo en el liderazgo de la iglesia, pero muchas de las cosas que nosotros hacíamos, las hacíamos porque aprendimos de esa manera. Dios de alguna manera nos carga y pone en nuestro corazón el deseo de poder profundizar en muchas de las verdades básicas de la fe, y esto pues trajo que nuestras vidas sufrieran un cambio. ¿En cuál sentido? En que empezamos a entender cómo ese evangelio que nos salvó, nos transforma, nos invita a un estilo de vida, y cómo la palabra de Dios empezó a ser la autoridad que gobernaba nuestras vidas. Esto le dio un giro a nuestras vidas, por eso lo de Una vida al revés, y también por el hecho de que el llamado de Dios a vivir a la luz de su palabra y el evangelio es completamente opuesto. Los últimos serán los primeros. El que quiera dar su vida, el que da su vida por causa de mí la perderá, la ganará. El que quiere ganar su vida la perderá. Exacto. Entonces, Una vida al revés es justamente una compilación de este proceso en el cual Dios nos abre los ojos, nos saca a entender más las verdades del evangelio, y luego entonces cargado de testimonio, doctrina y algo de la gracia de Dios. Y nosotros estamos seguros que hay personas que están ahí sentadas en las sillas de su iglesia o en los bancos de su iglesia y tienen toda la vida allí, pero realmente no viven una vida de abundancia. Realmente no experimentan esa victoria que dicen, ¿cómo estás? En victoria. Ajá. En los matrimonios no lo estás viviendo, o sea, en sus vidas personales. En su vida personal, o en la crianza de sus hijos, o en su lucha personal con el pecado. Entonces, realmente este libro es como un espaldarazo diciendo, yo estoy contigo aquí, quiero compartir contigo las verdades que nos despertaron para poder vivir en verdad, o sea, la victoria que el Señor nos ofrece. Así que... Y es bueno que sepamos, esto no es nada nuevo, esto es básicamente volviendo a las verdades cardinales que la palabra de Dios enseña. A través del tiempo uno empieza a abrazar una serie de tendencias como si fueran de moda, que van incluso incorporándose en nuestro lenguaje, en la manera como hacemos iglesia, en la manera como hacemos ministerio. Sin embargo, esto no necesariamente está ni viene de las Escrituras o está sustentado por las Escrituras, y suenan bonito muchas veces, pueden lucir incluso impresionantes muchas veces. Sin embargo, en ocasiones nosotros estamos haciendo muchas cosas para Dios que no necesariamente es la voluntad de Dios. Exacto. Y ahí es donde Dios empezó a remover nuestro piso. Uno de los textos, por ejemplo, que nos sacudió de una manera contundente fue en Mateo 7, 21, 22. Jesús está cerrando el Sermón del Monte que inicia en el capítulo 5, y ya al final del Sermón del Monte Jesús empieza a dar una advertencia con respecto a falsos cristianos y a falsos Cristo, y es una declaración que para mí creo que va a ser la declaración más contundente que vamos a escuchar en el universo en el día del juicio. Él dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22 dice, en aquel día, refiriéndose al día final, juicio, muchos vendrán a mí
diciendo: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dos preguntas nos surgieron. Primero, ¿cómo nosotros sabemos que no somos uno de esos? ¿Cómo nosotros sabemos que no estamos siguiendo a gente como esa? Y eso empezó a poner en nosotros un despertar de empezar a estudiar la Escritura. Y al estudiar la Escritura y ver las verdades básicas del Evangelio, de la obra de Cristo para salvar, para redimir al perdido, del llamado del cristiano, no solamente para ser salvo por el Evangelio, sino para vivir el Evangelio como un estilo de vida, fue removiendo nuestra manera de nosotros ver la vida cristiana. Por lo tanto, no es nada nuevo, es volviendo a lo básico, y eso trajo pues un despertar que no ha terminado. Y el reto para la persona que se siente como que interesado en leer este libro pero no está seguro, es que el reto es que este libro lo que va a poner a prueba es si lo que tú crees proviene de la tradición, proviene de que lo aprendiste así, proviene de la cultura evangélica o cristiana o religiosa en la que te encuentras, o si proviene realmente de las Escrituras. Y yo te aseguro, te aseguramos, porque es algo que vivimos y por eso lo plasmamos, porque sabemos que muchas personas están ahí también, que te vas a dar cuenta que mucho de lo que creíste que era bíblico, simplemente lo aprendiste de otros, porque se fue repitiendo de persona en persona. Y cuando tú reconozcas cuál es la verdad bíblica, dónde se encuentra la verdad, yo te aseguro que todo se va a poner al revés. Sí. Y vas a comenzar a ver las cosas como realmente son. Y es el llamado que tanto Pablo hace a Timoteo cuando le dice en 2 de Timoteo 3:16 que la Escritura es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando tú empiezas a exponerte las verdades, tu piso se empieza a mover, porque tú empiezas a cuestionar: ven acá, ¿y de dónde, por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué repetimos lo que repetimos? Déjame decirte, desde el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2, hasta el 2024, la iglesia ha sufrido ataques de falsas enseñanzas, de externas e internas. Por eso tú vas a ver que Pablo advierte en sus 13 cartas acerca de falsos maestros. Pedro escribe 2 cartas, advierte de falsos maestros. Juan escribe 3, advierte de falsos maestros. Judas es una sola carta, advierte. Esa ha sido la historia de la iglesia. La pregunta es que nosotros queremos hacer, y que usted también puede: ¿cómo usted pudiera identificar a una persona también que es, de alguna manera está distorsionando o desviándose de la verdad? ¿Por qué hacemos la advertencia? Porque la cultura de alguna manera se ha ido infiltrando en la iglesia. Sí. En el matrimonio, la manera de ver el matrimonio. Nos divorciamos por incompatibilidad de caracteres. El matrimonio es justamente lidiar con las incompatibilidades de caracteres con el Evangelio. O la manera como voy a criar a mis hijos. ¿Quién informa eso? ¿La sociedad o la manera como yo me voy a ver como hombre o ella se va a ver como mujer, esposo, esposa? ¿Quién es que alimenta esa cosmovisión? ¿O es la palabra o es la cultura? Y cuando tú empiezas a darte cuenta, ¿por qué en la iglesia hacemos esto así o hacemos? Y esas son verdades que van a ir trayendo. La palabra de Dios siempre va a traer luz a tu vida. Así es. Y qué bueno, porque el cuestionar por qué creo lo que creo y por qué lo que escucho será verdad o no será verdad. A mí me decían, hay que cuestionar, hay que hacerle preguntas a la Biblia. Sí. Que la Biblia te va a responder, porque vamos a ver, la Biblia ni se contradice, ni le falta, ni le sobra. Sí. Es lo que el Señor quiere para nosotros, pero es correcto, una vida al revés nos gira todo. Sí, y vemos. Sí, y de eso se trata. Cuando Dios te salva, Él no te salva Él no solo te salva, sino que Él te salva y empieza un proceso de santificación en ti. Amén. De manera que tú puedas mostrar esa gloriosa obra que te salvó. Y que a través de tu vida la gente pueda ver el carácter de Cristo, pueda ver a Cristo reflejado en ti. Ahora, eso no sucede de la noche a la mañana. Ahora, ¿quién informa ese proceso de santificación que te vas acercando a la imagen de Cristo? Bueno, una vida al revés es básicamente la manera como el Evangelio nos fue dando, y la palabra de Dios, la forma que la palabra de Dios misma
demanda para sus hijos. Y no significa que somos perfectos. No, al contrario. Al contrario, lo que reconocemos es justamente cuán pecadores somos y cuánto necesitados de la gracia de Dios estamos todos los días. Así es. Y lo que me gusta es que son muy dinámicos. No solamente es en la cuestión de compartir todos esos recursos, sino también para jovencitas. También tienen material para ellas. Aquí está el libro Joven Verdadera, que es el libro, yo diría que sale y es el fruto de la iniciativa de Aviva Nuestros Corazones, Joven Verdadera, que llama a las jóvenes a dejar de estar siendo seducidas por las corrientes del mundo y establecerse firme en la verdad de Jesucristo. Entonces, este libro es un libro muy especial y la razón es porque está escrito por diversas mujeres que estamos aquí como alertando a las lectoras, ya sean las jovencitas, las líderes de jóvenes o las madres que quieren llevar este recurso con sus hijas, alertándolas cuál es la verdad. Que si yo tuviera la oportunidad de viajar en el pasado y ir a alertarme con esa verdad a la Betsy joven, porque porque no conocí esa verdad a tiempo. Cada una de las autoras está compartiendo esa verdad más urgente que arde en sus corazones para las jóvenes. Entonces, aquí puedes encontrar, obviamente, lo más importante, la verdad del Evangelio, pero también la verdad acerca de las relaciones, la iglesia local, la pureza. Óyeme, algo que me encanta de este libro es que cada autora trae como que su sabor distinto. Sí. Se siente como una conversación, como si estuvieras en una conversación de tú a tú con esa joven. Y de verdad que es un libro súper recomendado, tanto para las jóvenes, para las madres, como para esa tía que quiere invertirse en la vida de su sobrina. Tomarse un cafecito con ella, un juguito, no sé qué edad tiene. Sí. Aquí los mexicanos beben café de niños. Y poder invertirse en su vida. De eso se trata, Joven Verdad. Pues lo tienen jovencitas y las mamás, las tías. La verdad es de grande bendición, como me lo acaba de decir, es una plática amena, es una plática tú a tú, donde a veces no, las jovencitas y yo también en la cuestión de varón, no podía decir algunas cosas, dije, híjole, sí será o no lo podré decir, pero este libro te permite poderte expresar y poder conocer lo que Dios quiere para tu vida desde una perspectiva totalmente bíblica. Eso es lo que me gusta de que ellos son bases bíblicas, no es de que yo pienso, yo digo, no. Es totalmente en la palabra de Dios. Y para las niñas... Bueno, este libro, hay como que tenemos que agregarle aquí Moisés Gómez por algún lado. Porque aunque yo salgo, ¿verdad? Yo soy la autora de este libro, nuestro interés y nuestro deseo a través de este libro que es para niños, es poder ofrecerle a los padres lenguaje bíblico para comenzar a discipular a sus hijos en el tema de la feminidad bíblica. Que es un tema que es directamente y especialmente para las niñas, pero es un tema para toda la familia. A veces las madres, los padres no saben cómo comenzar este discipulado, estas conversaciones. Entonces, este libro, que aunque es para niños, porque está tan hermosamente, niñas es para, yo digo niños en general, pero es para niñas, que está hermosamente ilustrado, súper atractivo para las niñas. La idea es que las familias se sienten con sus niñas a contar esta historia y de aquí tomen prestado este lenguaje para continuar la conversación. Y algo que me encanta, no sé si lo pueden ver, mejor compren su libro para que lo vean, es que la historia comienza precisamente con una conversación de el papá con la niña. Entonces yo creo que Moisés es el mejor para responder por qué las niñas necesitan la instrucción de su papá para construir una idea saludable de la feminidad bíblica. Claro, y estamos hablando en el contexto de matrimonios funcionales, donde ambos son cristianos, y aún si no fuese cristiano y existe esta funcionalidad y usted está con cierta preocupación de este indoctrinamiento intencional que existe fuera por Hollywood, por las redes sociales, de tratar de distorsionar el diseño bíblico, que el diseño de la creación que Dios mismo ha estampado en hombres y mujeres. Es importante en el caso también de las niñas que los padres puedan mostrar no solamente ese liderazgo enseñando esto, sino también en ese cuidado para que las niñas se sientan valoradas y afirmadas por sus padres. No es
secreto de que la ausencia del padre en la dinámica familiar tiene una repercusión directa, no solo en niñas, también en niños. Claro. Y cómo el padre estar presente en este tipo de instrucción ayuda de una manera significativa. Claro. Dios lo estableció como parte de su diseño. Lo puede hacer la mamá, claro, lo pueden hacer los dos juntos, claro. Va a depender cuántos niños usted tenga, va a depender también la etapa en la cual se encuentra su matrimonio. Sin embargo, va a ser altamente de alto impacto en la vida de sus hijos y de su niña. El material también no solamente inicia con el papá teniendo esta conversación, sino que va por toda lo que llamaríamos una narrativa de redención. Como el diseño de Dios, que fue crear al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, como luego ese diseño fue afectado por el pecado a la luz de la desobediencia de los primeros representantes nuestros, y luego cómo Cristo viene a redimir y a traer entonces redención de lo que fue la desobediencia en el pecado al inicio. Y eso usted lo va a encontrar de una manera, como decía Bexy, bien ilustrada y que le va a generar muy buenas conversaciones. Así que también Bexy desarrolla muy bien el elemento de cómo luce esa feminidad en una niña que quiere ser emprendedora o que quiere ser valiente o que quiere ser fuerte, y también lo aborda de una manera muy sensata. Y algo que me encanta, que tenemos aquí atrás en el libro una sección para padres. Es como una palabra de ánimo de parte de nosotros. Tenemos ideas de cómo sacarle el mayor provecho a este libro, porque a veces uno como mamá o como papá, con tantas cosas, uno no tiene idea qué puedo hacer, y aquí hay una cantidad de ideas. Tenemos incluso las frases más importantes del libro resaltadas aquí para que puedan memorizarlo. Tenemos toda la base bíblica de donde sacamos esta historia para que puedan profundizar, y también el libro inicia regalándole a nuestra hija Grace, porque a todo esto, este libro está ilustrado con los miembros de nuestra familia. Aquí está Moisés, una versión más fit, ¿verdad que sí? Qué cómico. Entonces aquí estamos regalándole, toda la historia se desarrolla, nosotros regalándole un póster a Grace. Entonces de ahí comienzan las preguntas. ¿Y qué crees? Al final lo que hicimos fue que incluimos ese póster para que lo puedas desprender y hacer la historia otra vez, pero ahora con tu hija. Y que puedas recrear esta historia, poner el nombre de tu hija o de tus hijas y colgar esto en su habitación para que ellas recuerden que Dios es bueno, todo lo que Dios creó es bueno en gran manera, y que eso las incluye a ellas. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, porque así como lo dice el hermano Moisés, la figura del padre con sus hijas, con sus hijos, pero desde temprana edad, que tengan esa confianza las niñas de poder decir: papá, tengo esto, tengo lo otro. Esa confianza que yo sé que mi papá me va a dar un consejo bíblico, y que desde muy chiquito, de chiquita, mi papá me empezó a enseñar, pero facilitándolo con recursos bíblicos, y para el crecimiento de nuestras hijas, para el crecimiento de nuestros hijos. Y eso es lo que... Y de toda la familia, yo creo que al final se va a traducir, si usted invierte el tiempo, al final se va a traducir en que cuando lleguen los años difíciles de la adolescencia, usted va a estar cerca del corazón de esa persona, por lo menos más cerca del corazón de su niña o de su niño. Y por eso queremos empezar temprano, acercándonos al corazón, viendo cómo podemos pastorear el corazón de nuestros hijos y darle pues recursos que lo apunten a Dios y que lo apunten a la buena noticia de que ellos en algún momento se van a dar cuenta de cuán pecadores, egoístas, celosos son, y que por causa del pecado ellos están en una condición de miseria, necesitados de un Salvador que es Cristo Jesús. Y el libro también, y cada uno de los libros nos recuerda esas verdades, pero también nos provee la grandeza de la obra de Cristo de salvar. Amén, gloria a Dios. Y gracias por compartir todo este conocimiento. Como ustedes me dicen, lo hemos vivido. No es de contar, es de un testimonio hecho por Dios. ¿Y qué consejo le darían a todos los hermanos que nos están viendo el día de hoy, tanto como matrimonio, tanto como padres? ¿Qué consejo le darían? Wow, yo creo que el consejo sería la misma transformación que nosotros hemos vivido. Que miren a Cristo,
O sea, que dejen de mirar las tendencias populares del momento en lo que está, no sé, en la televisión o lo que está famoso ahí en las redes sociales, sino que realmente puedan abrir su Biblia, entender, aún por ejemplo el libro de Soy niña, aparte de la idea, yo soy criatura, Dios es mi creador, entonces Él tiene, Él sabe cómo yo puedo funcionar mejor, Él es la autoridad, su palabra es mi autoridad. Entonces, lo mismo que decíamos con el libro Una vida al revés, que puedan ir a la palabra de Dios para poder discernir si lo que creen, si lo que están haciendo, si la forma como están criando a sus hijos, como están viviendo como matrimonios, realmente proviene de la palabra de Dios. No sé si... No, y recordarle que tu historia, mi historia, nuestra historia, no se trata de ti, se trata del Señor. Amén. Nosotros, dice Efesios capítulo 1, que vivimos, fuimos creados, elegidos, predestinados, como todo lo que dice el versículo, los primeros versículos del capítulo 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 del mismo capítulo 1 dice que existimos para la alabanza de la gloria de su nombre. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 vuelve y repite lo mismo. En otras palabras, si nosotros vivimos, existimos para la gloria de Dios, entonces preocúpate por conocer cuál es la voluntad de Dios, de manera que vivas para la gloria de Dios. No asumas que tú conoces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido revelada en un único lugar y es en su palabra. Y el Espíritu Santo dice que nos guía a esa palabra para que nosotros entonces vivamos, crezcamos, maduremos nuestra fe y podamos vivir para la gloria de Dios. ¿Tú te imaginas pasarte los años de tu vida haciendo muchas cosas para Dios, pero que Dios dijera, oh, eso está bonito, pero no se trata de eso? Nosotros queremos animarte a que tú consideres conocer a Dios a través de su palabra, su voluntad y vivir para su gloria. Amén, gloria a Dios, y les agradecemos también su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es de grande bendición tenerlos y saber que hay un recurso real, bíblico con nosotros, que ya también están disponibles en las librerías Arcoiris y Progreso. Y hermanos, muchas, pero muchas gracias por tenerlos aquí, la verdad, muchas gracias, les agradecemos su tiempo, la verdad, gracias. Y también les agradecemos a la Iglesia Discípulos de Cristo Galerías por permitirnos grabar aquí e invitarnos. Acuérdense que este es su congreso de Familias Bajo la Gracia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Literatura Bíblica Arcoiris. Bendiciones.